Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales. O sea, del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria las diferencias individuales, al olvidar las notas distintivas, con lo cual suscita entonces la representación como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la hoja, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas hubieran sido tejidas, diseñadas, calibradas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes que ningún ejemplar resultase ser correcto y fidedigno como copia fiel del arquetipo. Acá lo que señala Nietzsche es: el concepto hoja parte de todas las hojas que hay en la realidad, pero si nosotros salimos a la naturaleza vamos a encontrar que hay hojas en forma de espina, hojas en forma de palma, hojas redondeadas, hojas con borde aserrado, hojas con bordes lisos, hojas con forma de abanico, hojas amarillas, verdes, rojas, en fin. Ahora, ¿cómo puede ser que este concepto hoja encaje con todas esas hojas tan diferentes, ¿no? Entonces es como, y además le damos una existencia, una realidad a ese concepto como si fuese el famoso modelo, ¿no es cierto? Un arquetipo, por eso usa la palabra arquetipo, la palabra arquetipo significa modelo, a partir del cual alguien se puso a diseñar todas las hojas. Hay una observación que después se las voy a leer, si nos da el tiempo, de Hume, que dice algo por el estilo, ¿no? Dice como si la realidad hubiese sido hecha por un Dios que está a punto de jubilarse, por un Dios que no entiende nada, ¿no? Porque la verdad que no le salieron dos hojas iguales, si es que estaba siguiendo el modelo, ¿no? Entonces es absurdo pensar esto de esta manera, ¿sí? Entonces dice, ¿qué es la verdad? Porque obviamente la verdad no puede estar atada a esos conceptos que nosotros armamos, ¿sí? Es una hueste en movimientos, o sea, la verdad a lo que nosotros le llamamos verdad, es una hueste en movimientos de metáforas, metonimias, antropomorfismos. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado lo que son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son consideradas como monedas sino como metal. O sea, estamos tan acostumbrados a que el lenguaje representa la hoja, en fin, que no nos damos cuenta que en realidad esto es una metáfora y es un invento nuestro y que se aleja enormemente de lo que las cosas en verdad son. Entonces, dice Nietzsche, para rescatar algo del hombre, lo podemos admirar al hombre y sí, porque es un genio constructor que levanta sobre aguas en movimiento una catedral de conceptos infinitamente compleja, que para encontrar apoyo debe tratarse de un edificio hecho como de telas de araña, suficientemente liviano para ser transportado por las olas, suficientemente firme para no desintegrarse ante cualquier soplo de viento. O sea, todo el conocimiento y todo lo creado por el hombre que se apoya en estos conceptos que son una arbitrariedad, en realidad se parecerían a una catedral hecha de telas de araña o a una construcción hecha de telas de araña que flota sobre el mar. O sea, esa es toda la certeza del conocimiento humano. Y cabe admirar al hombre, sí, como un maravilloso arquitecto, porque conseguir que semejante edificio hecho de telas de araña se sostenga es realmente una genialidad. Y después hace otra observación. Dice, si alguien esconde una cosa detrás de un matorral y a continuación la busca en ese mismo sitio y además la encuentra, no hay mucho de qué vanagloriarse.
en esa búsqueda y ese descubrimiento. Sin embargo, eso es lo que ocurre con la búsqueda del descubrimiento de la verdad dentro del recinto de la razón. O sea, si nosotros establecemos las clasificaciones, por ejemplo, de los vertebrados o de los animales, y decimos que hay animales vertebrados, animales invertebrados, hay mamíferos, hay ovíparos, en fin, y un día encontramos un elefante y decimos, mira, este es un mamífero vertebrado, está bien, pero no hay mucho de qué van a gloriarse, porque la clasificación la organizamos nosotros. Entonces no es ningún descubrimiento maravilloso lo que acabamos de hacer. Y después hace una observación respecto también de esta idea de sujeto-objeto y de fenómeno, porque cualquiera que lee esto con algo de formación en filosofía diría, bueno, entonces estás pensando en los fenómenos, como lo dice Kant, que son diferentes de la cosa en sí, que son una creación, una manera de enlazar, o sea, de la razón humana de enlazar los conceptos, en fin, y en parte podríamos darle la razón a alguien que pensara esto, y dice, por lo demás, la percepción correcta, es decir, la expresión adecuada de un objeto en el sujeto, me parece un absurdo lleno de contradicciones. O sea, ¿a qué le vamos a llamar percepción correcta a partir de acá, no es cierto? Puesto que entre dos esferas absolutamente distintas, como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad, ninguna expresión, sino lo sumo una conducta estética. Quiero decir, un extrapolar alusivo, un traducir balbuciente de un lenguaje completamente extraño para lo que en todo caso se necesita una esfera intermedia, una fuerza mediadora, libres ambas para poetizar e inventar. La palabra fenómeno encierra muchas seducciones, por lo que en lo posible procuro evitarlas, puesto que no es cierto que la esencia de las cosas se manifieste en el mundo empírico. Él va a tratar de poner una distancia con esta idea de fenómeno, que a él le parece seductora esto propuesto por Kant, porque él en realidad lo que está diciendo es que es imposible la traducción de la realidad a nuestras palabras y nuestros conceptos, y que lo único que por ahí podríamos utilizar es alguna esfera mediadora que podría ser la poesía, ¿no? O el mito, algo por el estilo. Y entonces da un ejemplo que es para mí precioso como está escrito, en donde él considera que en el fondo el pueblo griego en la versión del mundo griego que tiene que ver con los mitos y con la concepción mítica de la realidad, es mucho más veraz en algún sentido, mucho más fiel a lo que la realidad es, porque capta esto de la vitalidad, en fin. Y dice, la diurna vigilia de un pueblo míticamente excitado, como el de los antiguos griegos, es de hecho, merced al milagro que se opera de continuo, tal y como el mito supone, más parecida al sueño que a la vigilia del pensador científicamente desilusionado. Si cada árbol puede hablar como una ninfa, o si un dios, bajo la apariencia de un toro, puede raptar doncellas, si de pronto la misma diosa Atenea puede ser vista en compañía de Pisístrato, y esto el honrado ateniense lo creía, entonces en cada momento como en sueños todo es posible, y la naturaleza entera revolotea alrededor del hombre como si solamente se tratase de una mascarada de los dioses, para quienes no constituiría más que una broma el engañar a los hombres bajo todas sus figuras. O sea, él encuentra que en esta manera de captar la realidad que tiene el mundo griego hay más verdad que en la nuestra, por decirlo así. Y entonces sobre el final del texto marca los rasgos de lo que sería el hombre artístico, intuitivo, el niño, el que siempre dice sí, ¿no?
que también se lo caracteriza como el hombre dionisíaco, que sería el más habilitado para interpretar esta realidad y esta cuestión mítica. Dice, la caracterización que hace es que este hombre toma como real solamente la vida disfrazada de apariencia y belleza. El hombre intuitivo, aposentándose en medio de una cultura, consigue, gracias a sus intuiciones, un flujo constante de claridad, animación y liberación. Es cierto que sufre con más vehemencia cuando sufre, incluso sufre más a menudo, porque no sabe aprender de una experiencia y tropieza una y otra vez con la misma piedra. Es tan irracional en el sufrimiento como en la felicidad. Esto tiene mucho que ver con esto de el decir sí. Él considera que más allá del sufrimiento, más allá de las decepciones, más allá de las cosas terribles que te pasen, la única manera de permanecer vivo es volver a arriesgarse, volver a animarse. Que si el aprendizaje es evitar la piedra, es un error porque eso te aleja de la vida. Y el otro modo, que sería el de el hombre científico, estoico, racional, el apolíneo, el que encajaría más con el planteo platónico, estaría caracterizado en la página 38 de esta manera. Dice, cuán distintamente se comporta el hombre estoico ante las mismas desgracias, instruido por las experiencias, autocontrolado a través de los conceptos. Él, que solo busca la verdad, emanciparse de los engaños y protegerse de las incursiones seductoras, representa ahora en la desgracia la obra maestra del fingimiento. Una especie de máscara de facciones dignas y proporcionadas. No grita, no siquiera altera su voz. Cuando todo un nublado descarga sobre él, se envuelve en su manto y se marcha caminando lentamente bajo la tormenta. O sea, este hombre que es autocontrolado, que no se deja llevar por las pasiones, por los impulsos, sería el hombre científico, estoico, apolíneo, ¿no? El hombre, en el fondo, que inventa el lenguaje y las palabras. Este texto se puede relacionar con muchas cosas. Una de las cosas que les sugiero es esto del mito de Prometeo que aparece en el Protágoras. Hay un texto de Borges que está en el idioma analítico, que está en el cuento El idioma analítico de John Wilkins. Es un texto muy breve, se los recomiendo. Revísenlo porque está muy, muy bueno, en donde Borges hace unas observaciones sobre este Wilkins, que escribe una gramática en donde pretende armar un idioma nuevo. Hubo una época en donde se estaba tratando de armar de verdad un idioma nuevo, y hubo algunos momentos, una época contemporánea me refiero, pero también hubo algunos momentos en la modernidad en donde se trataba de crear un lenguaje. Este texto nos sirve para comprender esto de que el lenguaje es una creación humana, una arbitrariedad, un armado. Se los recomiendo, está en otras inquisiciones y me parece que es muy importante que lo lean. También vemos en el prólogo al retrato de Dorian Gray unas observaciones respecto del arte y las posibilidades de comunicación del arte que hace Oscar Wilde. Y también les recomiendo que lo lean, son 2 carillas. En Las palabras y las cosas, Foucault en su prólogo alude a este cuento de Borges del idioma analítico de John Wilkins, que le parece una genialidad, así que el prólogo de Las palabras y las cosas también nos sería útil. Y en el libro Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, también vemos esta cuestión de crear un lenguaje nuevo. Yo acá les puse en la última hojita un link
que lo lleva a un pequeño videíto que encontré de 3 minutos sobre Nietzsche, que por ahí les puede servir de ayuda.